Este programa es auspiciado por Personal, la fibra óptica más rápida del país. Salud Protegida, medicina prepaga. Tu salud, tu familia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 21,5 en este momento, la temperatura 22,4, para reiterar un poco lo que estábamos señalando con Javier. Había un pronóstico de inestabilidad que ya se disipó, ya no está más. Se había pronosticado en el curso de la tarde que iba a caer alguna que otra gota en el curso de noche y madrugada, pero ya no está más. Así que esto se confirma como los días anteriores y vamos a tener el resto de los próximos 5 días clima cálido, calidísimo luego. Te quiero recordar que el Banco Atlas te está dando la oportunidad de ordenar tus cuentas, pero además sacar mucho beneficio porque te compra la deuda. Viste que vos tenés 3, 4, 5, 6 acreedores, cada uno te llama a hinchar de repente, con cada uno con su contabilidad, con su tasa, etcétera, etcétera. Bueno, el banco compra tu deuda, eso se consolida, una sola contabilidad, una sola tasa de interés, un solo interlocutor, y vos te dedicas a trabajar con tranquilidad. O si no, el banco también te refinancia la deuda, sin problema. El centro de atención al cliente del Banco Atlas es el 021-217-5000. Y si te es más cómodo hacerlo vía WhatsApp, directo y sin escala, 0973-217-500. También te quiero recordar que tenés la oportunidad de asegurarte con Salud Protegida. Salud Protegida es un servicio médico, es integral, tiene cobertura nacional real, tiene centro de diagnóstico, clínica, tiene farmacia propia y por supuesto planes que están de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a tus necesidades, que es lo importante. Anota, digitaliza ahora el teléfono que te voy a dar, entonces mañana a la mañana le llamas. 021-319-0000. Llama a preguntar los planes y compañía. O si querés te puedes ir a Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. Es Salud Protegida para tu salud y para tu familia. Antes de entrar a hablar con nuestro invitado Gustavo Volpe, presidente de la Unión, que está ya aquí presente, yo quiero recordar una cosa, estimado mío, porque quiero poner a conocimiento de ustedes que nosotros le llamamos hoy al ministro de Salud, al viceministro Julio Rolón Vicioso y por supuesto al ministro Arnaldo Yucio para conversar sobre la compra de hisopos para COVID-19, que ustedes saben, nosotros estamos siguiendo hace varios días y no lo estamos siguiendo bien, no nos está dando buena espina, si ustedes me permiten esa expresión de la calle. Y voy a explicarles rapidito un asunto para que se entienda y no entendemos por qué no quieren hablar, porque qué mejor que el ministro Yucio o el ministro Mazzoleni digan, no, lo que ustedes están diciendo está todo equivocado y es todo mentira. Que es lo que les estamos pidiendo, que nos desmientan. El punto es así, estimados amigos. El Ministerio de Salud dejó caer el abastecimiento de hisopos, que son fundamentales para la realización de test de COVID-19. Hace 5 días, aprox,
nos vienen con la sorpresa, y ustedes lo escucharon aquí el 15 de junio a julio, Rolón Vicioso, en este programa, alertarnos de que había abastecimientos concretos para 5 días y compras que iban a llegar que nos permitirían ir a 20 días. Y que a partir de esta situación íbamos a tener que racionalizar el número de test en el momento en que más test se necesitan. Había sido que esto formaba parte de una narrativa para generar una idea en la opinión pública, la de que era urgente superar una supuesta urgencia. Entonces, el problema empieza, para decirlo primero, ¿cómo puede ser que personas muy técnicas, todos médicos, todos ingenieros, no hayan podido hacer la previsión del flujo de abastecimientos de los hisopos? No hubo problemas de provisionamiento. ¿Quiénes son los que tenían que hacer? Nunca nos dio los nombres. Le preguntamos quiénes son los responsables. No, acá hacemos todo entre todos. Muy bien. Misteriosamente, generada la situación de pánico porque no había más hisopos, hace 2 días sale el equipo entero de salud, encabezado por Arnaldo Yucio, diciendo que esto se va a solucionar porque tenemos una compra directa de 550.000 kits. Pongan la plata de lo que eso significa, estimados amigos. Pero que no se va a hacer por vía de la Dirección de Contrataciones, sino que va a ser una compra directa a través de organismos internacionales. Pedro, poneme por favor, les quiero presentar, estimados amigos, el organismo internacional del cual ustedes seguramente nunca escucharon hablar. UNOPS, United Nations for no sé qué historia de service, Organización de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos. Esta organización, estimados amigos, es igualita, idéntica a PNUD. ¿Y qué nos dice el ministro Yucio? Pues nos dio el nombre, pero nosotros ya sabemos quiénes son. Un organismo internacional va a hacer la compra para que haya fiabilidad. ¿Qué organismo internacional? UNOPS. ¿Quién es UNOPS? UNOPS es efectivamente una oficina de Naciones Unidas, estimados amigos, que se encarga de las tercerizaciones que gobiernos que dicen no ser competentes para sus compras realizan. Esto es simplemente disfrazar con otro nombre a las ONG que se usan para hacer robos en la administración pública, alegando que el ente público no puede hacer la tarea para la cual existe Ministerio de Educación, Conjuntos por la Educación y Paraguay Educa. No, el Ministerio de Educación no puede educar, entonces vamos a educar nosotros y cobramos $700.000 para cada zapá. Qué simpático. Bueno, entonces ahora el Ministerio de Salud nos dice que ellos son todos unos incompetentes que no pudieron hacer la previsión de compra de hisopos y que van a tener que usar para hacer una compra para la cual nosotros le pagamos a ellos a una organización internacional o a UNOPS. UNOPS, estimados amigos, tiene 14 informes de Naciones Unidas señalándolo como uno de los organismos más corruptos de la entidad. Cobran una comisión de 7% para cada compra que realizan en nombre de los estados que, anga, pobrecito, tienen que sufrir su actividad. 7%. Y además las compras se hacen nombrando consultorías que, oh sorpresa, como en el caso del PNUD, recaen en funcionarios. Igualito. Este esquema, mi querido Arnaldo Yucio, mi querido Julio Mazzoleni, es un robo. Y quiero por favor que me desmientan. Quiero que digan, Vargas, estás mintiendo, sos un mentiroso, no tenés credibilidad, no vamos a usar a UNOPS. Por favor, quiero que me desmientan y yo les voy a pedir disculpas en público. Lo peor del caso, estimados amigos, es que sabían perfectamente que ya tenían todo cocinado hace 2 semanas.
y se callaron la boca. El capitán, mi capitán, se cayó la boca. Mi querido Julio, ¿me tenés miedo, Pico Papa? Pero si yo no hago nada, decime que estoy mintiendo y punto. Nada más, mostrar los papeles y todo bien. ¿Cuál es lo que es el problema? Bueno, eso nomás quería decir. Gracias, Pedro. Ahora sí vamos a ir al tema de hoy. Hola, Gustavo, perdón, ya tenía que decir esto. ¿Cómo te va? No te preocupes, está bien, entonces así me informo también de paso. Para que vea que les van a puentear a todos los industriales también, entre paréntesis. Como ¿verdad? siempre. Así que, Como siempre. Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial, te invitamos porque queremos hablar un poco de la ley de preferencia para productos nacionales. Estuvimos hablando ventana a ventana de auto la vez pasada. Sí, así es. Pero, bueno, ¿por qué ustedes quieren esta ley? Bueno, yo no sé si empiezo por el comienzo o... Vos dirigís. Yo traje unos gráficos. ¿Querés que se pongan? Sí, por favor. Hay un gráfico que dice importe de aportes al fisco y al IPS de las empresas industriales farmacéuticas y a las empresas importadoras. Okay. Ahí está. A ver, explícanos cómo es. Esta es una gráfica en la cual se demuestra cuánto aportan el sector farmacéutico nacional y el sector farmacéutico importado. ¿Cuál sería el nacional acá? El nacional es el de la izquierda. El celeste. El globo, la torta es la del nacional, es la de la izquierda. Ah, esta. Sí. Correcto. Y esa es la del importado. Esa es la de los importados. Okay. Entonces, después, en la torta general, el azul es nacional y el verde es de productos importados. ¿Vale? Estamos hablando acá de el contribuyente de aporte al fisco, Sí. 60 y tanto por ciento, ¿verdad? Sí, señor, así es. Contra 30 y tanto por ciento. Con eso rebatimos lo que dicen de que es un gran aportante del fisco el sector importador. Entonces con esto estamos demostrando de que eso no es tan así. O sea, de que los industriales paraguayos son mayores aportantes que los importadores. Sí, estamos hablando de farmacéutica. Ah, ¿verdad? farmacéutica. Porque ese pues, es también, digamos, eso es lo que se sataniza, el tema del sector farmacéutico. Y es ahí donde realmente hay una pelea muy fuerte entre los importadores y los fabricantes locales. Lamentablemente tu programa no nos va a dar para que yo te pueda explicar todo lo que sucede. Tranquilo, metele todo el tiempo que quieras. Bueno, entonces, esa es la torta y ahí abajo se ve Importadores. los importadores y los nacionales. Si vamos a la siguiente lámina, Otra, Pedro. Ahí está. Ahí se ve, la de la izquierda sigue siendo la de los importadores y la derecha de los nacionales, en donde vemos que el total de los importadores es 33.108 millones de guaraníes. Espera, dame por la cifra. ¿No me puedes dar en dólares esta cifra? Y no, bueno, tendríamos que dividir entre 6. Esto es 33.000 millones. 33.108 millones aportaron los importadores y 54.317 los nacionales al fisco nacional. Por eso te decía, con esto estamos demostrando que no es tan así de que el 50% de lo que el fisco recauda viene del sector importador. Estamos hablando de compras públicas, estamos hablando de farmacéuticas. Perdón, una precisión nomás ahí, Sí. Gustavo. ¿Estos son impuestos pagados sobre las compras públicas o en general? No, eso es en general. En general, aporte en general del sector nacional y del sector importado de las farmacéuticas. Con lo cual queda demostrado que el sector nacional aporta 21.209 millones de guaraníes más que el sector importador. Ahí está la conclusión de los aportes al fisco nacional. Esto es sacado de la SED, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te quiero decir de que nosotros, y era un déficit que tenía la UIP, que no teníamos datos. Y hoy te puedo decir de que tenemos un departamento de estudios económicos liderado por un economista muy de reconocida fama. ¿Quién es? Es Daniel Correa. Nuestro Daniel Correa. Nuestro Daniel Correa. El que era viceministro. El que era viceministro, después fue presidente del Banco de Fomento y después inclusive yo le reté mucho en una expo y finalmente él salió del Banco de Fomento y lo trajimos nosotros
a la Sí, UIP. yo le conozco, es excelente técnico. Sí, señor. Me dijo que tiene muy buena relación contigo, estuve hasta recién con él. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, aparte de eso, con el programa Mi Pyme Compite y el apoyo que nos da la Unión Europea para un programa que va a durar 4 años y que nos aportaron 2 millones de euros para elaborar el tema de Mi Pyme Compite y también fortalecer la capacidad gremial justamente de la UIP y de otras instituciones. Entonces, dentro del fortalecimiento está justamente la construcción de un departamento de estudios económicos por un lado y por el otro de inteligencia comercial, inteligencia estratégica e inteligencia comercial. Estos datos fueron hechos justamente por ese departamento, en donde estamos elaborando los informes increíbles, Enrique. Cuando vos quieras algún informe, vos no tenés más que pedirnos y nosotros vamos a elaborar el informe. Te tomo la palabra. Sí, así es. Esto, bueno, aporte al Instituto de Previsión Social y Empleados. Ahora vamos a hablar de cuántos empleados tiene el sector importador y cuántos empleados tiene el sector nacional en IPS. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, ahí están, inclusive están los nombres. Sí, sí, por empresa. Está por discriminado empresa. por empresa. A la izquierda están los nacionales y a la derecha están los importadores. Sí, señor. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver, ahí está. Sí. El sector nacional 4.713. Sí. Y el sector importado, 2.676. Y acá te voy a hacer una aclaración. Si vos te fijas, la cantidad de trabajadores que tienen los importadores de a uno, te vas a dar cuenta de la enorme diferencia que hay. Y acá hay una distorsión en el total de los empleados del sector importador, porque hay una firma que es de un sanatorio. Y entonces, esa que dice ahí 1891. Ese ahí Nifarma está. Sociedad. Claro, O sea, esos no acabo de son, decir esos que no son trabajadores de la importadora. Esos son el total de trabajadores de los sanatorios que tienen más la importadora. Entonces eso distorsiona el número, porque si no la diferencia sería mucho más grande. O sea, podríamos decir que tendríamos que restar 1.000 más o menos acá. Y aún, porque yo no creo que haya una importadora que tenga 891 trabajadores. ¿Me entendés? Sacale 1.500 para decir, bueno, tiene 391, ¿verdad? Entonces esta cifra de cantidad también está distorsionada por esto, que no digamos que es un error voluntario, sino que sencillamente esta empresa que tiene un sanatorio, también tiene una importadora, esos son los trabajadores que aportan al IPS. Sí, sí, sí. Bueno, y luego vamos a cuánto aportan en guaraníes. La siguiente lámina, si pasamos por favor. ¿Querés pasar a la siguiente otra vez? A la siguiente lámina en donde vamos a ver en guaraníes qué pasa Acá, con los aportes. Total general, 9.173 millones. Hay una anterior. Esta. Esa, ahí está. Entonces vemos cuánto aporta al IPS el sector importador de productos farmacéuticos. 2.900 millones. Exacto. ¿Y cuánto aporta los nacionales? 6.200 millones. De aporte al IPS por la cantidad de trabajadores que están inscritos en IPS. ¿Otra? Entonces, la siguiente es un total general. Esto es en cuanto a aporte del sector farmacéutico supera ampliamente. Esto es lo que estábamos hablando. Eso es lo que estamos hablando, pero eso ya es en guaraníes. Claro, no aporte en al IPS, unidad. 68% los nacionales, 32% los importados. Así mismo. Aportes al IPS. Bueno, ¿por qué te estoy mostrando esto? Primero, para rebatir algunas cosas que se dijeron que no son tan reales. Y en segundo término, para demostrar de la importancia que tiene el darle valor agregado en el Paraguay en cantidad de trabajadores. ¿Por qué nosotros estamos defendiendo el hecho de que se le dé, digamos, la preferencia del 40% y no del 20% como había? Porque esa preferencia del 20% que me tocó a mí, cuando yo era presidente de la UIP, tuve que hacer una maniobra para que eso salga, porque no salía, porque había un rumor. Eso ya tenía media sanción como ahora, después fue a diputados y había un rumor de que todos los diputados que se opongan a la ley que tenía media sanción tenían algo que recibir. Y entonces obviamente eso tardó muchos meses
que finalmente aprovechamos que el presidente, que era el que estaba manejando ese negocio, se fue a otro país y en ese momento hicimos aprobar sobre tabla cuando pasamos del 10% de preferencia al 20%. Pero lamentablemente ese 20% de preferencia fue totalmente perforado. Finalmente repercute en que no sirve para los efectos que fueron creados. Explica, Gustavo, ¿por qué estás diciendo que fue perforado eso? Te digo, las UOC, no les gusta a las UOC comprar nacional porque tiene una trazabilidad y entonces las coimas, las sobrefacturaciones no se pueden dar como se dan con los productos importados. Y no estoy hablando de todos los productos importados, estoy hablando de algo que nos está quemando y nos molesta violentamente, que es lo que pasó con esta firma que le vendió tanto al IPS y que hizo medicamentos truchos. Y Medic, medicamentos truchos, medicamentos de baja calidad que finalmente el Ministerio de Salud terminó devolviéndoles porque estaban llenos de problemas. Y sobre todo averiguando los costos en China de ese tipo de producto de baja calidad, la diferencia era descomunal, Enrique. Entonces, a las UOC les encanta mandar afuera el pedido porque es más fácil coimear. Te digo, así como vos hablas sin filtro, yo también voy a hablar sin filtro. Entonces, obviamente, no les conviene que eso se compre aquí porque eso acorta la posibilidad de poder participar de esa compra. ¿Me entendés? Bueno, entonces, de ahí la importancia. ¿Y por qué perforaron? Porque, por ejemplo, aquí hay un laboratorio ¿bioseguridad? De bioseguridad, que hace medicamentos que justamente sirven oncológicos y qué sé yo. Hay una inversión de $7 millones, Enrique. Da el nombre, Gustavo. Lasca, Laboratorios Lasca. Sí. Hace 3 años está parado porque no vendió un solo medicamento. Porque los medicamentos que ellos tienen, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, en una forma de presentación, entonces le transforman en el pliego de base y condiciones. En el pliego de base y condiciones. Entonces con eso sale afuera el pedido. Y no se le da posibilidad a la industria local. Espera, ¿Lasca es Oscar Vicente? Bueno, es una parte de Oscar Vicente, es de una familia. Claro, son ellos, tres familias. Te comento nomás porque el jueves pasado, creo que fue Pedro, que hablamos con Oscar Vicente sobre este tema, ¿verdad? Sí. Por eso nomás quería identificar la cuestión. Correcto. Bueno, ellos, entonces, Lasca tiene paralizada su departamento de bioseguridad. Sí. Entonces, realmente te da una pena de una inversión tan importante y que no tenga trabajo porque le maniobran. ¿Y dónde le maniobran? Y en las UOC, como te estoy mencionando. Entonces, realmente yo te hablé de que ese 20% se perforó. Te voy a contar otro... Espera, una cosita nueva para entender el concepto de perforación. Sí. O sea, vos tenés una ley que ahora te da la preferencia nacional 20% de sobrevalor. Muy Así bien. es. Las UOC te perforaron eso, ¿en qué sentido? A ver si entendí bien, no me ha gustado. Sí, claro, Enrique. Te puentearon tu producción. Así es. O sea, simplemente te dejaron afuera del... Así es. Sin considerar el margen de preferencia porque te dicen, este medicamento, ahora vos tenés el medicamento y te dicen, este medicamento ya quiero que venga con la jeringa. Con la jeringa. Y el nacional no tiene la jeringa, entonces queda fuera automáticamente. Entonces el margen de preferencia, no pasa nada con el margen de preferencia. Entonces queda fuera. O sea, es decir, hoy día, a ver si, perdóname la... No, está bien. Hoy día te perforan simplemente modificando el pliego. Claro, que es lo que siempre ocurre, Enrique. Bueno, entonces, eso es uno de los temas. Te voy a contar otro chiche. Con el cuento de que el Estado de repente se preocupa si es que el proveedor que gana no le entrega todos los productos, entonces inventaron un sistema de abastecimiento simultáneo. Y el abastecimiento simultáneo da posibilidades a que el que gana, ya sea con margen de preferencia o no, ¿verdad? Gane nada más que el 50% de las cantidades requeridas. El segundo creo que es 30 y el otro es 20. Pero lo peor de todo, Enrique, vamos a suponer que haya un producto importado
y de que la preferencia nacional hizo que un laboratorio nacional obtenga, que gane, precio. que gane y que ponga en riesgo vender el 50%. Pero resulta que te dicen, vos vas a ser adjudicado en el caso de que vos bajes tu precio al precio del importado. Entonces, ¿dónde queda la preferencia nacional? Entonces, si a vos no te dan tus costos, porque te dicen, vos ganaste por el margen de preferencia, pero si vos te bajás al precio mínimo, te damos el 50%. O sea, vas a vender el 50%, pero al precio mínimo, sin la preferencia nacional. Ahora, una pregunta, ¿eso está en la ley? No, no está en la ley. Fue algo creado por el camino. Por eso te hablo de perforaciones. Por eso te hablo de la influencia que tienen ciertos sectores en manipular. Eso que acabas de señalar del triple, porque después yo quiero insistir un poquito en ese tema de la triple adjudicación. Sí. ¿Dónde se resuelve? ¿En contrataciones? ¿En las UOC? Eso salió una circular en contrataciones públicas que determinó que así sería. Con una circular, ni siquiera una resolución, es una circular. Estamos trabajando con contrataciones públicas para que esto se normalice y que finalmente el margen de preferencia nacional le dé el 100% de los productos a la empresa que gane con margen o sin margen. Porque se puede dar el caso de que con margen de preferencia y todo, el producto importado quede con precio más bajo y que ese margen de preferencia no le alcance para que pueda ganar el producto nacional. Ahora, ahí yo, Gustavo, te tengo que hacer una pregunta. ¿Y cómo vos garantizás que en la nueva ley no se produzca la misma perforación? Porque hasta donde yo tengo entendido, el tema de la nueva propuesta no corrige esos problemas. No corrige, pero atendeme, Enrique. Yo, en la próxima... En las próximas filminas... ¿sí? A ver, pon esa, Pedro, la que está mostrando. En las próximas filminas, yo te voy a mostrar... Esto es un informe calentísimo que sacó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Creo que hoy salió esto. Y era lo que justamente estábamos mirando con Dani Correa antes de venir. Esto nos viene como anillo al dedo. Porque este es un estudio sobre el margen de preferencia, sobre las compras públicas. Entonces... ¿cómo se determina que un producto tiene el margen de preferencia? Si tiene un certificado de origen en el Ministerio de Industria, que es un producto y empleo nacional en procesos... El certificado de origen, para que la gente entienda un poquito nomás, y corregime, Gustavo, pues yo, de entrevistas radiales nomás. Sí. El certificado de origen, estimado mío, lo que indica es que el Ministerio de Industria le dice al contratante, este producto es paraguayo, o ahí japonés está. O brasileño. Ahí está. Así mismo es. Bueno. Después, Producto y Empleo Nacional en Proceso. Claro. Resulta que también el concepto de certificado de origen yo lo conozco porque desde el momento en que trabajamos por el tema del Mercosur, que entre paréntesis después podemos hablar del Mercosur. No, me vas a tirar la lengua y me vas a hacer desviar el tema. No. Porque yo quiero que salgamos quiero yo hablar de eso, quiero hablar de esto. Hay que salir del Mercosur. Bueno, correcto, salimos. Entonces resulta que ahí el certificado de origen, el Mercosur le acepta que Paraguay con el 50% de valor agregado se considere un producto paraguayo. Claro, Vale decir que del 100%, el 50% puede ser materia prima importada, pero el resto, si suma 50, el producto es industria paraguaya. Correcto. El Mercosur acepta. Entonces también en el ministerio adoptan ese sistema, pero también hay otros productos que son considerados industria nacional de acuerdo al empleo nacional de los productos que se elaboran. Entonces es el ministerio el encargado de dar este certificado que cuando se va a la licitación, la empresa que tenga esto tiene el margen de preferencia si necesita. Correcto. Entonces pasemos a la siguiente filmina, que es muy interesante. Y acá vemos que de enero a marzo se procedió a verificar las adjudicaciones que fueron publicadas entre enero y marzo del 2020, de manera a conocer cuántas de ellas han presentado el certificado de origen, producto y empleo nacional, mediante el cual
se instrumenta el margen de preferencia y de los servicios de origen nacional. Y ahí vemos que la siguiente, ¿verdad? de 1098 se procedió a verificar 1098 adjudicaciones, dice arriba. Sí. Bueno, de esas adjudicaciones pasamos a la siguiente, a la siguiente filmina, y la siguiente filmina nos arroja este resultado. Cantidad de adjudicaciones con presentación del certificado nacional. Y ahí dice, no se usó el certificado nacional a 744 adjudicaciones. Es decir, 68% no presentó el certificado. No necesitó el certificado. Ajá. Porque pudo haber presentado, pero no necesitó porque lo mismo era barato. Y con esto estoy descartando de que el Estado va a pagar 40% más. Y ahora vas a ver lo que te digo. Y de estas, del total de 1098, 354 adjudicaciones, que es el 32%, necesitó el certificado de origen. 354. Correcto. Pasamos a la siguiente filmina. Dale. Pasamos a la siguiente filmina, en donde vemos cantidad de adjudicaciones con ganador por la ventaja del margen de preferencia. 318 adjudicaciones que representan el 90% no necesitaron el margen de preferencia. Con esto, ahí se incluye a empresas paraguayas que sin el margen lo mismo ganaron la licitación. Y los que sí requirieron Y son los que el sí 10%. requirieron son 36 adjudicaciones, que es el 10% del total de adjudicaciones. Vale decir con esto, Enrique, y acá viene la parte más importante para demostrar de que es una falacia decir el Estado con esta ley va a pasar a pagar 40% más, porque con esto se demuestra que no es así. Y te voy a explicar después por qué, pero me gustaría terminar... Sí. Métele. La siguiente, ¿verdad? La siguiente, sí. Entonces, en la siguiente se habla de modalidades de adjudicaciones beneficiadas con el margen de preferencia. De acuerdo a las licitaciones públicas nacional, 12 adjudicaciones. De contrataciones directas, 14 adjudicaciones. Y el concurso de oferta, 10. Y acá vemos, en la siguiente filmina, es la parte más importante, porque ahí vamos a ver cuánto más pagó el Estado por las que usaron el margen de preferencia nacional. Y en 3 meses estamos hablando de 201.518.000 guaraníes más. Nada. Nada. No es nada. Entonces esto está demostrando de que no necesariamente cuando se entra a una licitación se dice, resulta que el importador va a tener de precio 100, entonces yo voy a poder cotizar en 139 para que me adjudiquen a mí. ¿Me entendés? Entiendo, porque sí. con el margen de preferencia que es 40, si yo pongo en 139 y el producto importado es de 100, entonces yo tengo que ganar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente se hace la subasta a la baja electrónica. El día de la licitación ya no es como antes que se presentan los sobres y que en un sobre está la oferta paraguaya y la oferta importada. Vos te sentás a la hora de que se van a hacer las ofertas y vos competís contra números. Vos no sabés quién es el número 1, quién es el número 2, el número 5, etc. Entonces, cuando vos haces tu oferta, vos te olvidás de tu margen de preferencia porque no sabés quién es el que está ofertando y cuánto es lo que vos tenés que ofertar para que por margen de preferencia vos ganes. Entonces, ¿qué pasa? La persona que se pone está mirando su costo versus el precio que va a poner y va viendo cómo va bajando el precio para que pueda salir adjudicado a alguna de las empresas. Y entonces él compara el precio que tiene la competencia versus su costo y a ver hasta dónde puede bajar. Y entonces, en ese caso en particular, se puede producir el hecho de que una industria que tenga el certificado de origen nacional, sin necesidad del certificado y de la preferencia, salga adjudicada. ¿Por qué? Porque en una licitación no sabes qué es lo que está pasando, porque no es un sobre el que se presenta. Se van presentando las ofertas y van cayendo los precios. Yo tengo 3 cositas que quiero preguntarte, pero ok. A la vuelta de la pausa. Ok. Porque nosotros vivimos de eso. Por supuesto, por supuesto. Estamos de vuelta en un segundito.
8:43 y quiero reiterarte la oferta que tenés del Banco Atlas, no podés dejar pasar. Esto, o por lo menos llamás, amigo, no vaya a tener miedo. Para consolidar tu deuda, el banco te compra la deuda, ¿entendés? Y te van a explicar súper bien. Y si necesitas refinanciar también, cero estrés. 021-217-5000 o 0973, si querés whatsappear, ahí también un poco, ni siquiera necesitas hablar, whatsappeás nomás. 0973-217-500, Banco Atlas. Y Personal tiene para vos un plan para quedarte conectado. Mira, escuchá un poco, porque es demasiado barato eso, demasiado barato. Escuchá, esto es un descuento 50% que va a durar 18 meses. Y te dan 8 gigas y llamadas ilimitadas por solamente 80.000 guaraníes. Encima te puedes adjudicar 2 gigas de saldo y te quedas conectado con Personal. Así que así nomás. Bueno, Gustavo, de todo este material que estuviste exponiendo, yo tengo 3 dudas que quiero plantear. Sí. A ver si me acuerdo porque no anoté. Viste que no uso más papel ni mirome porque Sí. El COVID me da miedo. Sí. Entonces, la primera, si el problema del margen de preferencia es la perforación. Uno de los problemas. No, yo sé, o sea, pero déjame mis tres. Perdón. Sí, no. Perdón. Si el problema es la perforación, ¿cómo se soluciona la perforación aumentando el margen? Esa parte a mí no me está cerrando Correcto. Nosotros estamos trabajando. En primer término te quiero decir de que se ha dicho una cantidad de disparates. Y escuché que en la Cámara de Diputados una diputada Celeste, salió a Celeste decir, amarilla, que estuvo acá. salió a decir que la UIP solamente defiende el interés de las empresas industriales grandes. Y eso no es cierto. Y yo te voy a demostrar que no es cierto porque te voy a mostrar ese proyecto que te hablé del 14 de marzo que le habíamos presentado al equipo nacional. Y la prioridad son las pymes. Y nosotros cuando llegamos al punto de que finalmente esos 100 millones de dólares para fortalecer el FOGAPI, para que las pymes tengan uno de los principales problemas, que es la falta de garantías, ¿verdad? Entonces le dijimos después al equipo nacional, bueno, y de las medianas y las grandes, que no, ellos tienen pulmón. Al principio se dijo eso, pero... Se dijo abiertamente. Empresas grandes tienen grandes problemas, empresas pequeñas tienen pequeños problemas en relación al globo total. Así mismo. Pero nosotros hemos priorizado. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que finalmente, después hubo otro proyecto que trató de parchar, digamos, el problema y trataron de aumentar La base del el fondo de garantía y pasar de 100 millones de dólares a 300 y algo. Casi 400, sí. Correcto. De los cuales una parte iba a pasar unos 70 millones de dólares a un plan de reactivación económica a través de la construcción de viviendas familiares, que sabemos que lo importante que es de la vivienda, porque la necesidad de vivienda propia en el Paraguay es enorme, y entonces se pensó, en vez de pagar alquiler, que la persona pague ya por su propia casa a 20, 30, 40 años de plazo. Entonces, lo más interesante de esto es el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto la construcción de casas. ¿Y por qué? Porque para construir una casa se necesitan varios rubros. Sí, señor. De Efecto carpintería, cerámica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo más importante es la generación de empleos. Esos 70 millones de dólares iban a generar 80.000 empleos en el sector de la construcción. Momento en que el Paraguay necesita generar empleos. Entonces, ese era el tema de la reactivación. Y lo otro era conseguir que el FOGAPI se fortalezca para que pueda atender a mayor cantidad de gente. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del diputado Núñez, y después cuando fue a senadores dijeron no queremos endeudar más al país, por lo tanto solamente quedan los 100, y atender lo que hicieron. Redujeron nada más que a 70 millones los créditos para las MIPYMES y le dieron 30 para las otras. Totalmente insuficiente, 30 millones. No, pero eso, permitime, ahora yo quiero decir una cosita. Eso, mi querido amigo Víctor Río, es un disparate total. Mi querido Víctor, y ¿sabe por qué estoy mencionándole a Víctor Río? Porque él fue uno de los ideólogos de esto. ¿No leíste Keynes?
Perdón, ya. No, está bien. O sea, discúlpame, pero tenía que decirlo. O sea, estamos hablando de que tenemos miedo de endeudar más al país pero si esa es la fórmula, estimado amigo. No es la fórmula paraguaya, es la fórmula Mundial. alemana. Mundial. De 1948. Pero qué va, bueno, nada, dale Gustavo, perdón. Correcto. Bueno, entonces, lamentablemente eso ahora volvió a la Cámara de Diputados, que si ellos se ratifican, entonces vuelve a la Cámara de Senadores y ahí tiene que tener una mayoría calificada Sí. para que se ratifique el proyecto de senadores. Entonces, estamos haciendo un fuerte lobby en la Cámara de Diputados para que se ratifiquen y eso vuelva al Senado y después vamos a explicar de qué se trata. Yo te quiero decir una cosa, acabas de decir algo muy importante, Enrique. De la nada no sale nada. No sale nada. No nos permitieron usar la reserva para hacer el fondo de garantía porque justamente todos los asesores que tiene el equipo económico son bancarios. Y entonces decían, no, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso podemos discutir. Pero bueno, listo, aceptamos. Una cosita nomás para dejar salvo mi honor y buena reputación. Yo también me opongo a la reserva, pero sí traer préstamo, categórico. Estoy de acuerdo. Bueno, después vino un proyecto de endeudar a Itaipú y ver el proyecto de Papalardo era 20.000 millones, 10.000 a cada uno y después eso se va a pagar con el consumo eléctrico de Itaipú, tanto de Brasil o del Paraguay. Después eso se fue cayendo y dijimos, bueno, ¿por qué no se pide 10.000? Pero era una intención de deseo, porque eso tiene que estar de acuerdo el Brasil para poder hacer. Y al Brasil ese importe de 10.000 millones realmente no le mueve la aguja. No, para nada. Bueno, entonces desapareció esa posibilidad. Entonces después el Fonplata y el Banco Mundial dijeron, nosotros vamos a fondear el Fogatti y los 340 millones de dólares que necesitan. Y eso en la Cámara de Diputados se dijo, no, porque no queremos endeudar más al país. Correcto. Ahora entonces eso va a volver, si diputado se ratifica, tiene que volver al Senado y vamos a hacer lobby para decir, señores, estamos desesperados, las empresas empiezan a caer, ni las pymes... Pero yo te iba una cuestión de alternativa nomás, y no me estás todavía contestando mi pregunta, por eso, espera, pero quiero una cuestión de alternativa nomás. Yo, Gustavo, voy a decir lo que voy a decir y espero que nadie se enoje, pero si se enoja también me chupan huevo. El desencaje legal se hizo para eso. ¿Por qué está en letra de regulación monetaria? Quiero saber por qué lo que se sacó para darle al aparato productivo se puso en la caja de los bancos. Quiero que me expliquen. Bueno, en realidad, eso se había puesto por si los bancos, a través de refinanciar a sus clientes y como había incertidumbre, entonces que llegado el vencimiento el banco tenga posibilidad de ir a retirar esos fondos y no entrar en una insolvencia, porque eso sería... pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo reitero esto siempre, Gustavo? Pues yo no quiero que los bancos me malinterpreten. Y yo digo, yo si fuera banquero haría lo mismo. Ahora, por eso que yo la crítica que le hago no es a los bancos, es al gobierno. Porque cuando el gobierno se dio cuenta de eso, que ya fue más o menos el 15 de abril aprox, más o menos que ya venía la tendencia, y hubo una entrevista al presidente de Sudamérica que se publicó hace pocos días, no sé si habrás leído, donde se confiesa la operación, ¿verdad? Yo lo que digo es, papá, es un simple sí condicional que pones en la regulación. Te saco te compro tu cartera. No como se llama, te saco el encaje legal, ¿verdad? Si vas a prestar. Claro. Y si no vas a prestar, pues se queda el encaje legal. Claro. ¿Entendéis? El desencaje fue a parar a instrumentos de monetaria monetaria que la semana pasada o antepasada, más de 400 millones de dólares. 700 millones de dólares. 700. No, atendé, 400 millones en letras de regulación, 200 millones en letras de la Bolsa de Valores y Mercado Secundario. 700 millones. ¿Sí? Y te voy a contar porque ayer Manuel Ferreira me dijo, ayer o anteayer, estaba ahí sentado donde vos estás y me dio la escalofriante. Yo creí que era un porcentaje nomás del desencaje. No, es el 95% del desencaje. Se llevaron todo para una operación de cero riesgo, ¿entendés?
vuelvo a decir, yo no le critico a los bancos, pero el Banco Central tenía que haber dicho, no, espera un momento, esto es condicional. Claro. ¿Entendés? Préstenle al aparato productivo. Claro, hay que tener en cuenta, yo quiero aclarar algo así como hiciste vos una aclaración. Los bancos son meros administradores del dinero de los depositantes. Claro, entonces siempre tiene que tener medidas de seguridad muy importantes para que no entren en problemas de liquidez, y por eso el Banco Central también puso la posibilidad que puedan vender su cartera y hacerse líquidos. Los bancos están muy líquidos, Enrique, pero obviamente ellos están tratando de sacarle el mayor spread al dinero líquido que tienen, y entonces al haber el desencaje se invirtió en instrumentos de regulación monetaria con una tasa insignificante. Cero nunca casi, antes, o sea, 1.25. Sí. Pero mi punto nomás ahí, Gustavo, es una política suicida, porque el aparato productivo va a entrar en quiebra. Así es. ¿Entendés? Así es. Por eso... mira, no, espera, Chore, no me contestaste mi pregunta y nos quedan 6 minutos de programa. Repetirme porque me olvidé. Bueno, es que nos fuimos... tenemos que hacer un programa sobre eso ahora. Sí, claro que sí, cuando quieras. Cuando quieras. No, bueno. La pregunta es, ¿por qué ustedes dicen que aumentar el porcentaje de preferencia sí, okay, va a modificar las perforaciones? ¿Sabes por qué? Porque estamos trabajando con contrataciones públicas. No solamente eso, ahora se abrió el portal de contrataciones públicas en donde las pymes van a tener posibilidades de venderle al Estado a través de este portal, esta tienda electrónica. La tienda electrónica, exacto. Sí. Entonces, eso se hizo con la idea de empezar a facilitar a las pymes que le puedan vender al Estado, porque prácticamente no le pueden vender al Estado. O le venden a un intermediario, que es una empresa de maletín normalmente, que se queda con la parte del león y a ellos no le pagan nada. Por dos razones. Una, por el problema que tienen, digamos, de la falta de espalda para poder aguantar la financiación que hay que hacerle al Estado para poder cobrar. Y la segunda también es un problema de competitividad, y ahí es donde este tema del 40% le puede ayudar mucho más a las pymes que a las empresas grandes. Claro, pero ahí se genera mi segunda pregunta, pero después de la pausa pues tenemos... Okay. Pero dale, a toda velocidad. Dale.